¿Para qué sirve calcular la derivada de una función? Sirve para saber dónde tenemos nuestros valores máximos y mínimos dentro de la función. Esta es la gráfica de una función, por ejemplo, y igual a f de x, donde la tangente de la recta es la tangente de la curva, la tangente de esta, me dice dónde la función está creciendo y dónde estoy teniendo un máximo, porque si sigo trazando estas rectas tangentes a la curva, voy a obtener que sigo teniendo pendiente positiva. Acuérdense que con la derivada sacábamos la pendiente de la recta tangente. Y esto me está dando un ángulo alfa. Y cada vez que yo trazo esa recta, voy teniendo cada vez más crecimiento. Me está informando esta recta tangente a la curva que hay un crecimiento, hay un máximo, hay un valor máximo en la función. Para eso es que hemos estado estudiando tanto la derivada. Ahora entonces, vamos a hacer un estudio de máximos y mínimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esta función senoidal? Si yo tengo esta función acá y le trazo una recta tangente a este punto que está arriba, mi recta tangente viene a ser horizontal. Si lo trazo acá en este punto que está más abajo, mi recta tangente a la curva viene a ser horizontal. Lo mismo sucede acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi derivada en este punto y prima en este punto, cualquiera sea este, es 0. Esto me va diciendo eso, que mi derivada en los valores mínimos y en los valores máximos es 0. Esto es una condición para decir que allí yo tengo un máximo o un mínimo de la función para clasificar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función cúbica y le trazo justo en ese punto una recta tangente? Mi recta tangente también es horizontal, pero si yo me muevo unas unidades a la derecha, veo que mi función crece. Y si me muevo unas unidades a la izquierda, veo que mi función decrece. Estoy teniendo un cambio de concavidad. Entonces, ¿qué sucede? En ese punto yo tengo un punto de inflexión. Se llama así porque cambia de concavidad la gráfica. Entonces acá yo tengo un punto de inflexión. Con esto determino que el hecho de que la derivada sea 0 en determinados puntos de las gráficas no significa que es una condición suficiente para identificar que allí existe un máximo o que allí existe un mínimo. Por eso es que para hacer el estudio de máximos y mínimos, lo que nosotros necesitamos es aplicar 3 criterios, que los vemos ahora. Máximos y mínimos. Bien. Que mi derivada primera sea igual a 0 es condición necesaria pero no suficiente para determinar que allí existe un máximo o que existe un mínimo de la función.